el encéfalo y la médula espinal, que están dentro de estructuras óseas, como la cavidad craneal o el conducto vertebral, además de estas estructuras óseas, están protegidas, están cubiertas por unos tejidos conectivos que se les llama las meninges. No te duermas, si no te van a dar un beso. ¿Sí? Las meninges. La más externa, dura y resistente, la dura madre. La más interna, delgada y transparente, la tía madre. Y entre ellas, la aracnoides. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí son básicamente la dura madre, tanto del cráneo como de la médula espinal, ¿no? Entonces, veamos, es duro, fuerte, resistente, ¿no? Igual acá. La dura madre, a través de su superficie externa, sea del cráneo, sea de la médula, están en relación, en contacto, se podría decir, con la superficie interna del hueso, o de la cavidad craneal o del conducto vertebral. Pero a través de su superficie interna están en contacto con la aracnoides, con la capa continua que tiene la aracnoides. Entonces la dura madre va a servir para proteger, para resistir, y en el caso de la dura madre craneal también para compartimentalizar espacios dentro de los cuales se van a encontrar los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Sí? Bien, entonces veamos. Tenemos la superficie de nuestra dura madre craneal. Viendo su superficie, podemos notar que su superficie también presenta unas marcas que están relacionadas con vasos arteriales. Igual como veíamos nosotros la cara interna, por ejemplo, de los parietales o del temporal, que tenían unos surcos arteriales, ¿sí? Igual acá podemos identificar esto de acá. También estas huellas arteriales. Y ahí decíamos que son las ramas de la arteria meningia media, ¿no? Las ramas de la arteria meningia media. Una rama anterior, una rama posterior, y se encargaban de irrigar, por ejemplo, a las meninges, ¿no? Pero al observar la parte interna de la dura madre craneal, se observa que hay algunas estructuras que se desprenden de él. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá se desprende de la parte interna y media, todo esto, ¿no? Todo esto de acá, y que tiene la forma de una especie de media luna, y se le denomina la hoz del cerebro. ¿Sí? Esta hoz del cerebro va a estar en la fisura interhemisférica, o sea, entre el hemisferio cerebral derecho y entre el hemisferio cerebral izquierdo hay una separación, hay un espacio entre ellos. Entonces ahí está esto de acá, que viene a ser la hoz del cerebro. Entonces ahí está ayudando, por ejemplo, a compartimentalizar dos espacios, uno para el hemisferio derecho y otro para el hemisferio izquierdo. Ahora, viendo igual la parte interna de la dura madre craneal, ahora veo estas dos cosas. Voltea, por favor. Esta sería la hoz del cerebro, ¿no? Ya, tal vez un corte también. No, avanza. Ahí está. Ahora, imaginamos que estamos viendo así como acá, de arriba hacia abajo, y vamos a ver esto, y aunque acabo de cortar, ¿no? Esto de acá. Eso viene a ser justamente esta estructura que voy a coger acá, ¿no? Esto de acá.
todo esto, o todo esto de acá, igual. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso, Iván? La tienda del cerebelo. Del cerebelo, ¿no? Es como si fuera una especie de techo a dos aguas. ¿Sí? La tienda del cerebelo. Entonces, aquí en la tienda del cerebelo vamos a tener que tiene una cara superior. Una cara superior, que es justamente la que estaríamos viendo ahí, ¿no? La cara superior. Sobre esa cara superior se va a ubicar esto de aquí, el polo occipital de un hemisferio cerebral. Entonces ahí va a descansar. Pero la cara inferior de la hoz del cerebelo, o de la tienda, perdón, de la tienda del cerebelo, la cara inferior de la tienda del cerebelo se relaciona ahora con el cerebelo, con la superficie superior del cerebelo. ¿Sí? Entonces ahí lo va a estar cubriendo. Y además podemos ver que entre una hoja de la tienda y la otra hoja de la tienda del cerebelo hay un espacio. Hay un espacio acá. Ese espacio, que vendría a estar luego acá, es un espacio esférico circular, va a servir para que pase el tronco encefálico. El tronco encefálico, dirigiéndose pues hacia los hemisferios cerebrales. Entonces, vemos que a través de la tienda del cerebelo entonces se compartimentaliza también. Hacia arriba, hemisferio cerebral, hacia abajo, el cerebelo. Ahora, viendo ya la parte inferior, también de donde estaría el cerebelo, es así, se observa esto también, esto de acá, que también tiene la forma de una media luna. Entonces, aquí se le dice que esta es la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo. ¿Sí? Entonces, si la hoz del cerebro está entre los hemisferios cerebrales, la hoz del cerebelo estará entre los hemisferios cerebelosos, ¿no? Entre los hemisferios cerebelosos. Entonces, vemos eso. Por otro lado, en ciertas partes de la dura madre craneal se desdobla para formar un espacio, un seno. Entonces, hablamos, por ejemplo, del seno, acá se ha desdoblado, por ejemplo, en dos la hoja y han formado un espacio, el seno longitudinal superior. ¿Sí? Entonces, ese seno longitudinal superior, a ver, el esquema, acá está, un seno longitudinal superior, va de adelante hacia atrás, ¿no? De adelante hacia atrás, ¿no? O sea, desde la parte frontal hacia la parte occipital. ¿Y qué está llevando? Sangre que está representando el drenaje de la irrigación del encéfalo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el seno longitudinal superior. Pero también en relación con el borde inferior de la hoz del cerebro, hay también un seno, el seno longitudinal inferior. El seno longitudinal inferior. Por arriba tendríamos, de adelante hacia atrás, el seno longitudinal superior, y aquí tendríamos el seno longitudinal inferior, que desemboca en este otro seno de acá, el seno recto. Ambos senos confluyen. ¿Ah? Ambos senos confluyen. Exacto. Entonces, el seno recto se va a encontrar justo entre las dos partes que tiene la tienda del cerebelo. Acá está la tienda del cerebelo y justo aquí, en la mitad, ahí va a estar
este espacio, que es el seno, que se conoce como seno recto. Entonces ahí hay un seno y que también se dirige hacia atrás. Entonces, el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, este seno recto, van a terminar confluyendo hacia la parte posterior, acá, igual se ve, acá, la parte posterior, viene acá, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior desemboca en este seno recto y el seno recto también confluye acá. Por eso, a esta zona que se relaciona con la eminencia occipital interna, se le conoce como la confluencia de los senos. La famosa prensa de Erófilo. No te duermas, si no te van a dar un beso. La prensa de Erófilo. Y luego, desde este sitio, se forman los otros dos senos laterales o transversales, uno para la izquierda y el otro para la derecha, ¿no? Los senos transversos. Cuando estos senos llegan a la pared posterior del peñasco del temporal, doblan y se van hacia abajo y se convierten en el seno sigmoide. A este seno sigmoide se le une el seno petroso inferior, que es otro seno, y salen ya unidos por el foramen yugular y ya se convierten en la vena yugular interna. Entonces, por eso decimos, el drenaje del encéfalo está a cargo de la vena yugular interna, pero eso es lo que sale ya de la cavidad craneal. Pero dentro de la cavidad craneal tenemos a estos senos que están a su vez drenando las distintas partes del encéfalo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos encéfalos, hemisferios cerebrales, cerebelo y tronco encefálico. Son los tres componentes del encéfalo. Entonces, destacamos en este caso de la dura madre craneal que además de proteger al encéfalo, también contribuye con el proceso del drenaje sanguíneo. Y bueno, ya antes que te duerma, ¿puedes? Ahí hay formol para que te laves la cara, ¿no? Bueno, en relación a las meninges espinales, estos obviamente están protegiendo a la médula espinal. Igual se van a encontrar superficialmente relacionados con el hueso y internamente van a estar relacionados con la capa continua de la aracnoides. ¿Sí? También es una estructura bastante dura, etcétera, etcétera. Cuando vemos la superficie de la dura madre espinal, podemos ver la emergencia de los nervios espinales, ¿no? Cómo es que estos van saliendo de la médula para atravesar el agujero de conjunción y bueno, luego seguir su trayecto, ¿no? Bien. Entonces, en la parte interna, ¿no? En la parte interna, podemos ver unos restos de lo que viene a ser la pía madre. ¿Sí? Entonces, miren esta especie de plastiquito, que está acá. No sé si lo logran ver. ¿Sí? Este plastiquito de acá. Esa es la pía madre. ¿Sí? Entonces, eso va a cubrir toda la superficie, en este caso de la médula espinal, pero igual lo hace
cerebelo, en el encéfalo, etcétera, etcétera. Sino que en este caso, una parte, en la médula espinal, una parte de la pía madre se dirige hacia la cara interna de la dura madre, ¿sí? Y se fija a la dura madre, de tal manera de que va a constituir un elemento de fijación de soporte. Y por la forma que tiene, más o menos de un triángulo o de un dientecito de tiburón, se le dice que es el ligamento dentado. Entonces el ligamento dentado es un medio de fijación de la médula espinal hacia la dura madre, ¿sí? Hacia la dura madre. Bien. Ahora, por otro lado también tenemos que destacar nuevamente el límite superior de la médula es el lugar donde se produce la decusación de las pirámides, ¿sí? Recuerden que la vía piramidal está trayendo fibras córtico-espinales, es decir, fibras desde la corteza, desde la circunvolución prefrontal, ¿sí? Precentral, hacia la médula espinal, córtico-espinales, ¿sí? Y el límite inferior, este límite superior, que es la decusación, estaría coincidiendo con quién, con el lugar donde se encuentra el arco del atlas, el diente del axis y también el foramen magno. Ahora bien, podemos identificar la cara anterior de la médula, fijándonos que en la parte media, en la parte central, hay una estructura como una línea, que no es otra cosa más que la arteria longitudinal anterior. La arteria longitudinal anterior. ¿Sí? Entonces, por eso yo puedo decir que es la parte anterior de la médula, porque en la parte posterior, sobre todo acá es más notorio, la parte posterior, vemos que en la parte media no hay el discurrir de una arteria, ¿sí? Sino que vemos más bien acá dos surcos que vienen a ser los surcos posterolaterales. Y es ahí por donde están entrando estas fibras que corresponden a la raíz posterior del nervio espinal. Y sabemos, por teoría, de que por esos surcos posterolaterales también está discurriendo las arterias longitudinales posteriores. Ajá, son dos. Ahora, en relación al límite inferior de la médula espinal, vemos de que es el denominado cono medular, ¿no? Si por aquí la médula es más o menos gruesita, cilíndrica, en su parte terminal se forma una especie de punta de lápiz, digamos, que se conoce como un cono, el cono medular. Y este cono medular se continúa hacia abajo con el ligamento o filum terminal, ¿sí? El cual va a ir a fijarse a la segunda vértebra coxígea. Entonces, es también un ligamento de fijación de la médula espinal. Y finalmente lo otro que hay que destacar es los nervios espinales, los cuales se forman a partir de dos raíces, los cuales a su vez se forman por unas raicillas, ¿sí? Entonces tenemos una raíz anterior y una raíz posterior que confluyen lateralmente para formar al nervio espinal. Vamos a tener 31 pares de nervios espinales y cada uno de ellos sale de un determinado segmento de la médula. 8 segmentos cervicales, 12
torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 cóccix. Son los 31 segmentos y por lo tanto 31 pares de nervios, porque salen uno de cada lado. Y cada uno de estos va a salir a través de su agujero de conjunción. Pero como hay una diferencia entre la longitud de la médula y la longitud de la columna vertebral, del conducto vertebral, entonces los agujeros de salida de los nervios están más abajo, salvo con los nervios cervicales, que están casi a la misma altura. En cambio de los otros, los agujeros intervertebrales por donde salen están más hacia abajo, razón por la cual los nervios o las raíces de los nervios espinales se van adoptando una mayor longitud y una dirección oblicua hacia abajo. Finalmente, por ejemplo, las raíces anterior y posterior de los segmentos lumbo, sacro y coccigio, sus lugares de salida están más hacia abajo y por lo tanto sus raíces van a ser mucho más largas, ¿no? Los nervios que conforman sus raíces anteriores y posteriores van a ser más largos, como que se desprenden de la parte terminal ya de la médula. Entonces, todo esto constituye la cola de caballo. Las raíces anterior y posterior de los segmentos lumbares, sacro y coccigio. Finalmente, para terminar, pregunto, ¿cuáles son las funciones de la médula espinal? Forma el arco reflejo, ¿no? Formar el arco reflejo, el centro de nuestros reflejos. Cualquier cosa que hagamos, sin darnos cuenta, entre comillas, es porque ha sido un acto reflejo. Vía de comunicación Y con el encéfalo. la vía de comunicación es una vía de comunicación entre la periferia y el sistema nervioso central, sobre todo la parte superior de nuestro sistema central, ¿no? Que vendría a ser el encéfalo. Entonces, en ese sentido, puede llevar información sensitiva. Esa información sensitiva se dice que es también una información aferente, ascendente. Y luego de que se produzca la integración de toda esta información sensitiva, se da una respuesta. Y la respuesta va por la vía descendente, que es la vía motora, o vía eferente. ¿Sí? De esa manera, entonces, la médula espinal, al actuar como una vía de comunicación, está sirviendo de nexo entre nuestro cuerpo, nuestro organismo, distintas partes de él, con el encéfalo. Y es ahí donde van a discurrir los diferentes haces o tractos que se pueden distinguir en los cordones de la sustancia blanca. Pero eso ya lo tienen que leer ustedes. Muy bien, eso sería básicamente la temática del día de hoy. No sé si hay alguna preguntilla.